Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la séptima y última aliyá de la Parashat Shoftim. Y la aliyá número 7 nos relata la lectura de Deuteronomio capítulo 20, versículo 10, hasta el capítulo 21, versículo 9. Y aquí Moisés continúa instruyendo al pueblo de Israel acerca de cómo llevar adelante la conquista de la tierra de Israel, y se habla de un tema muy particular, que son los casos de muerte sin explicación. Y la porción nos relata lo siguiente: si en el país que el Señor tu Dios les va a dar en propiedad se encuentra en el campo el cadáver de una persona asesinada, sin que se sepa quién la mató, los ancianos y los jueces calcularán la distancia que haya entre el lugar donde se encuentra el cadáver y las ciudades más cercanas. Entonces, los ancianos de la ciudad más cercana tomarán una ternera a la que todavía no se le haya puesto yugo. La bajarán por un arroyo que siempre lleve agua y donde nunca se haya labrado ni sembrado, y allí mismo le partirán el pescuezo. Después se acercarán los sacerdotes levitas, pues el Eterno los eligió para que tengan a su cargo los servicios del culto y bendigan en el nombre del Eterno. Y en todo caso de pleito o disputa, su decisión será final. Luego, todos los ancianos de la ciudad se lavarán las manos sobre la ternera muerta y harán la siguiente declaración: nosotros no matamos a ese hombre, ni vimos cómo lo mataron. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, que tú has rescatado, y no lo culpes de la muerte de un inocente. Así no se les pedirá cuentas de la muerte de esa persona, y ustedes harán lo que es recto a los ojos del Eterno, y quitarán de entre ustedes la culpa de esa muerte. Pero, ¿por qué hacía falta todo este proceso? Bueno, dice la Escritura que si fuera hallado tendido en el campo el cadáver de un hombre asesinado en la tierra, que el Eterno te dio en heredad, y no supieses quién lo mató, saldrían los jueces y los ancianos a medir la distancia que hay entre el cadáver y las ciudades vecinas en derredor. Y esto es muy particular, hermanos, porque ¿qué culpa tiene esa ciudad? ¿Por qué son ellos los que deben ocuparse de todo a partir de ahora? Algunos comentaristas judíos de la Torá dicen que todo este rito es un corbán, un sacrificio, para expiar y aplacar la ira del Eterno a causa de la sangre inocente que fue derramada. Hay otra opción, y la plantea otro comentarista. Y este dice que todo esto no es un rito místico ni un medio, sino que es un acto que manifiesta y demuestra que se ha hecho todo el esfuerzo posible para encontrar o buscar un entendimiento sobre este asesinato. Y el motivo por el cual se debe acudir a los jueces y los principales del pueblo de Israel es para determinar cuál es la ciudad que está más cercana al cadáver, y una vez que se ha establecido qué ciudad es la que está más cerca a la víctima, entonces se traslada la jurisdicción del caso a las autoridades de esa ciudad, y ellos deberán llevar a cabo el procedimiento que el Eterno instruyó. Es posible que la víctima saliera de esa ciudad
o que el asesino haya salido de esa ciudad. También cabe la posibilidad de que el asesino se haya escondido en esa ciudad. Cualquiera de estas opciones, vemos que la responsabilidad recae sobre la ciudad más cercana. Y es por ello que son ellos los que deben ocuparse del asunto. Y el primer punto es que debían investigar bien a fondo para elucidar el tema. No podían escatimar ni en recursos ni en esfuerzos, ya que ellos debían presentarse como inocentes y que tenían manos limpias delante del Eterno. ¿Por qué? Porque la sangre de esa persona asesinada clamaba ante el Eterno por justicia. Y es por esto que todo este proceso debía ser hecho por los dirigentes, los sabios de la ciudad, ante los sacerdotes, que son los que interceden ante el Eterno para demandar la expiación del pueblo. Y el hecho de que se lavaran las manos y proclamaran que tenían las manos limpias, nos demuestra que han llevado a cabo una investigación profunda y exhaustiva para encontrar al culpable, para que el caso se resolviera. Y aún no hubiesen podido encontrar el culpable, la intención de hacerlo delante del Eterno es importante. Por eso el hecho concluía con un lavado de las manos que representa que nuestras acciones estaban limpias. Y en el caso de los integrantes de esa ciudad, si no lo hacían, entonces la responsabilidad pasaba a todo el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel tendría que forzar a esa ciudad a que hiciera la investigación. Ahora, ¿por qué con una ternera? ¿Y por qué se desnucaba la ternera? Siempre hemos visto que la instrucción en un corbán es que la ternera debía degollarse, o sea, hacer un shejitá en hebreo. Pues este tipo de muerte, cortarle la cabeza íntegramente, es un acto mucho más cruel y salvaje. Y todo esto de desnucar a la ternera, o sea, se le cortaba la cabeza de cuajo, simbolizaba que lo que había ocurrido era un acto criminal y salvaje. Otro punto aquí es que este procedimiento se hacía a orillas de un arroyo rocoso y no se siembra, para que la sangre de la ternera quede marcada en la piedra y se vea claramente. Así nadie olvidaría lo que había ocurrido y que eso no volvería a suceder. Todo esto, amados hermanos, nos enseña, nos sirve para que nosotros no seamos indiferentes ante un asesinato. Y es verdad que en la aliyá anterior hablamos de la guerra, de cómo el Eterno daba esta instrucción, y sabemos que en una guerra hay muchos muertos, pero una guerra es una situación normal, algo que, bueno, no quiero decir que es agradable, no, pero sucede, hermanos. Pero un asesinato no es normal, no debe suceder, y es algo inaceptable. Ni siquiera un homicidio sin querer es un hecho que debe verse como algo normal, porque es algo, ya sea premeditado o no, que no debe
dejarse pasar por alto, mucho menos un homicidio premeditado como en este caso. Si por el contrario la sociedad pone tanto hincapié como nos demuestra con el rito de la ternera desnucada, y se consternan ante un homicidio, investigando profundamente y dejando señales en el lugar para que no se olvide lo sucedido, esto nos va a ayudar a que haya menos asesinatos, pero también a entender que la vida tiene un valor importante a los ojos del Eterno. Es entendible que una persona muera porque es algo natural. Pero amados, cuando una persona se le quita la vida, es algo que el Eterno no perdona. El sacrificio de esta ternera o becerra cubriría la sangre derramada para evitar que el territorio, la ciudad, se contamine. Y después de realizar este hecho, entonces la culpa de sangre de esa inocente se quitaría de en medio del pueblo. Amados, la vida para el Eterno es algo importante. La vida es valiosa. Y aquí vemos cómo el Eterno no perdona este hecho. Es por esto que debemos tener mucho cuidado con nuestro trato con nuestro semejante. Números 35, 34 nos habla de que cuando no se sabe quién cometió el crimen, esos asesinatos que no son resueltos y no son vengados, amados, esto profana y contamina la tierra. Por lo tanto, si hay un asesinato sin venganza, es necesario algún tipo de purificación para que la tierra no sea profanada. Y una vez más vemos aquí que ese acto del lavado de manos lo que representa es que esa ciudad estaba limpia de toda culpa en el asunto de este hombre asesinado. El Eterno es justo y nada queda, amados hermanos, ningún pecado queda sin ningún tipo de justicia. Para evitar caer en las manos del Eterno en cuanto a su justicia, debemos caminar en obediencia. Y todo este libro de Deuteronomio nos recalca una y otra vez que debemos ser obedientes, que debemos someternos a la Torá, que debemos amar a nuestro prójimo, que no podemos decir que amamos al Eterno si odiamos al prójimo al que nosotros podemos ver. Es por esto que los 10 mandamientos o las 10 palabras, Yeshua las resumió en amar al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos amando a nuestro prójimo como nosotros mismos. Fíjense cómo las últimas aliyá de esta parashá tienen una relación tremenda. Se habla de
un juicio justo, con suficientes testigos. ¿Qué se hace? ¿Qué se debe hacer con la guerra? Primero, buscar la paz. Y miren cómo llegamos a este punto. A alguien que se le quitó la vida y no se sabe quién fue el asesino. Una vez más vemos que la vida del hombre tiene un gran valor a los ojos del Eterno. Shalom, shalom.